Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Héctor Fernando Vizcarra, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el género policial titulada Enigma, ficción y detectives. Los detectives en la ficción tienen una historia de más de 150 años. Esta historia ha sido cambiante, es decir, se ha ido modificando según las necesidades de los lectores y de los espectadores. Digo espectadores porque no solo se trata de literatura, sino en todo lo que tenga que ver con narrar una historia. Por ejemplo, en un cómic, en una película, en las series televisivas, en los dibujos animados o incluso en las canciones, tenemos historias que se van desarrollando. En todas estas plataformas comunicativas encontramos o podemos encontrar detectives o personajes que se les parezcan, porque muchos protagonistas de la ficción están en busca de algo o de alguien, por ejemplo, de un tesoro, de un trabajo, de una buena calificación en la escuela o de la resolución de un misterio. Desde sus inicios, a mediados del siglo XIX, con los cuentos de Edgar Allan Poe, donde aparecen el detective Dupin y su compañero, las historias de búsqueda y enigma siguen siendo atractivas porque todos en algún momento tenemos algo de detectives y de fabuladores de misterios. Empecemos con el caso del detective clásico. Aquí vemos la silueta de uno de los personajes más famosos surgidos de la literatura, como Don Quijote, Drácula o el Doctor Fausto. El detective más conocido del mundo es Sherlock Holmes, y aquí lo reconocemos, a pesar de que solamente tenemos su silueta, gracias a algunos rasgos, algunos tópicos, a tres elementos que están siempre presentes y que tienen significación propia: la pipa, el atuendo y la lupa. Estos tres elementos nos comunican seguridad, confiabilidad, seriedad y practicidad. Es decir, vamos a ver que el detective clásico, como lo es Sherlock Holmes, trabaja gracias a una ética comprometida con el saber y con la verdad. Esto basado en el discurso científico de la modernidad. Tiene un método preciso, que es el de la observación y la deducción, y todo problema va a ser para él un problema matemático, no lucrativo. Esto es, no va a buscar ganar dinero gracias a sus investigaciones. Va a utilizar los adelantos científicos, como las huellas digitales, la fotografía, la electricidad y los ferrocarriles. Este empleo de la tecnología a favor de la verdad va a ser uno de los principales rasgos del detective clásico, que además no va a tener vínculos emotivos y va a ser más bien carente de sentimientos. Por ello, sus relaciones con la gente van a ser muy conflictivas. Va a ser más bien una suerte de máquina de pensar y de razonar, que le gusta vivir en aislamiento y se va a desentender de las problemáticas sociales. Va a vivir con su amigo, como ustedes recuerdan, el doctor Watson, y va a tener un rival constante, el profesor Moriarty. Holmes y Moriarty van a tener un duelo de inteligencias, es decir, el criminal contra el detective, y se van a formar dos bandos, no precisamente la razón contra la barbarie, sino la inteligencia aplicada para hacer daño contra la inteligencia utilizada para descubrir lo que hay detrás del mal. Porque el héroe máximo, para que funcione como personaje de ficción y genere interés, debe enfrentar a un rival igual o más poderoso que él. Hablemos ahora del entorno del surgimiento del relato policial. Como recordamos, Sherlock Holmes transita siempre por el Londres del siglo XIX, es decir, una urbe en el pleno apogeo de la revolución industrial. Este entorno va a ser el necesario para el detective, pues en la muchedumbre todos pueden ser víctimas o criminales potenciales. El anonimato va a conferir miedo a los no conocidos. El horario, además, el horario de trabajo se va a ampliar hasta tarde por la necesidad de producción capitalista. Y van a existir fenómenos reales como Jack el Destripador. Es decir, estos primeros asesinos seriales urbanos van a ser conocidos además por la influencia del periodismo. En la ciudad, la gente suele enterarse ya para estas épocas de las noticias por el periódico, y hay más gente que lee además, ¿no? Por eso se publican historias en serie, y es así como surge la novela de folletín o por entregas, que va a buscar
difundirse gracias a este gancho para que el público lo consuma semana tras semana. Y así es como son las novelas del siglo XIX en todo el mundo, desde Los Tres Mosqueteros, Los Miserables, Madame Bovary, Crimen y Castigo. Con la llegada de la radio a mediados del siglo XX, el sistema de serie se va a trasladar también al formato de radionovela. Y luego con la televisión, a mediados del siglo XX, va a surgir lo mismo, hasta llegar a la actual época de oro de la televisión y de las series audiovisuales. Un derivado de ese detective clásico como es Sherlock Holmes va a ser el detective privado. Para este detective privado, que vamos a reconocer por la gabardina y por el sombrero, su labor es una profesión. No lo va a hacer por gusto ni por placer, sino como una manera de ganarse la vida. Va a buscar dinero gracias a este trabajo. Sus métodos, a diferencia de los anteriores, van a ser métodos físicos. Y sus contrincantes van a ser los políticos, los traficantes de alcohol, traficantes de droga. Va a hacer uso de armas más que de la inteligencia y el entorno urbano va a ser decadente. Esta decadencia va a reflejar el desencanto de los avances científicos que tenían los detectives anteriores. Va a haber en estas historias una crítica social y su importancia y permanencia en el imaginario se va a dar gracias al cine, porque el cine va a difundir la imagen del detective y también la imagen de la mujer fatal. Pasamos ahora a un ejemplo mexicano, El complot mongol, que es una novela publicada en 1969, y 1969 entonces nos marca que hay un cierto retraso en la llegada de la narrativa policial a México, porque las situaciones sociales son muy distintas en Latinoamérica que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, ¿no? La publicación del complot mongol coincide con la represión de estudiantes y las Olimpiadas en 1968 en México. Esta novela va a estar situada en el barrio chino como símbolo de cosmopolitismo de la Ciudad de México y va a estar relacionada con agentes internacionales soviéticos y estadounidenses, y su protagonista principal, Filiberto García, es un matón a las órdenes de políticos mexicanos y trabaja fuera del orden legal y del sistema de justicia. Después de este paréntesis, en el caso mexicano, tenemos a otro tipo de detective que es el espía. Por ejemplo, James Bond. James Bond va a ser la representación de un país o de un bloque de naciones que se va a enfrentar a otras naciones contrincantes. Este personaje, recordamos, es invulnerable, patriótico, viaja a lugares exóticos y conduce autos de lujo. Va a tener un código de vestimenta muy reconocible y su influencia más clara va a ser gracias al cine y a la difusión del personaje que ha tenido a lo largo de las décadas, en la televisión también, y va a representar una vuelta a la confianza en la tecnología que se había perdido con el detective privado. Tras el detective podemos hablar ahora de parodias. La parodia no es una burla ni una sátira. Es emplear referentes conocidos para establecer una relación lúdica con el lector o con el espectador. Va a haber una repetición con algún cambio acentuado para permitir valorar de nuevo el original. Es decir, le van a quitar lo serio al referente original. Entonces aquí tenemos las portadas de Detective Comics de DC con las primeras historietas de Batman. Batman va a ser este detective disfrazado de animal. O por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos al inspector Clouseau, que va a usar una gabardina y va a tener un aspecto físico muy parecido a lo que podemos pensar como un detective, y va a tener a su acompañante la Pantera Rosa, pero la diferencia, lo paródico en Clouseau y en Gadget, va a ser su torpeza y su incompetencia. O tenemos a la variante del animal humanizado, Scooby-Doo. Recordemos que Scooby-Doo y sus amigos
tratan de resolver misterios sobrenaturales que finalmente terminan por explicarse con el descubrimiento de delincuentes disfrazados. Otra parodia es el agente P, que es un espía de doble identidad, la historia de este ornitorrinco que está inserta en otra historia de aventuras infantiles de Phineas y Ferb. Los patrones, como vemos, están repetidos y hay una fórmula. Tenemos de nuevo el enemigo y tenemos el sombrero que confiere al agente P su calidad de investigador oculto. Una última parodia que proviene del manga y del anime Death Note, en donde notamos un esquema clásico de perseguir y huir, o de ocultar y de descubrir, ¿no? Entonces este juego de detective criminal entre los dos chicos que son los principales protagonistas de la historia, también permeada por elementos fantásticos de la cultura japonesa. En la actualidad vemos que hay una ultra especialización de los saberes y del empleo de la tecnología. Hay muchísimo más énfasis en lo audiovisual, aunque permanece la estructura básica. ¿Por qué? Bueno, esto porque el espectador exige que la fórmula se repita constantemente. Sigue habiendo detectives e investigadores en la literatura, pero regularmente se mezclan las diferentes fórmulas, es decir, el clásico como Sherlock Holmes, el detective privado y el espía. Tenemos como ejemplo CSI, en donde la alta tecnología se va a mezclar y va a ser utilizada por grupos de detectives con una multiplicidad de saberes y anclado a una ciudad específica y a los crímenes propios de esa ciudad. Por ejemplo, Miami, tenemos Cyber, Las Vegas, Nueva York, etc. O el caso de la serie Bones, que va a ser sobre una antropóloga forense, igualmente con un empleo de tecnología avanzada, y tiene la misma forma de narrar que los viejos detectives, con explicaciones científicas y con una personaje que es adicta al trabajo, que habla muchos idiomas y que se mezcla también con una trama de comedia romántica. Finalmente tenemos el remake de los clásicos. Tenemos estas dos series, Elementary, que es el remake del personaje original de Holmes, pero no sucede en Londres, sino en Nueva York, y hay un cambio muy significativo, que es el Dr. Watson ahora se transforma en mujer, en Joan Watson, y entonces va a tener también una forma de expresar preocupaciones similares a las del siglo XIX, pero ancladas al siglo XXI. Lo mismo sucede con la serie de la BBC Sherlock, con capítulos muy similares a los de los cuentos en la novela, pero actualizados al siglo XXI. Ahora hablemos un poco de la actualidad del relato policial en América Latina. En este repaso de más de 150 años de historia, tenemos que situar a América Latina a partir de la segunda mitad del siglo XX. Anterior a esto, existían novelas y cuentos policiales muy parecidos a la vertiente clásica, con investigadores que utilizaban su ingenio e inteligencia para hallar culpables. Sin embargo, por el contexto latinoamericano, este tipo de historias no resultaban del todo adecuadas a la realidad del entorno, donde desafortunadamente la impartición de justicia no suele operar como en otras naciones, y la confianza en los cuerpos de policía es mínima e incluso se les tiene miedo. Por ello, la literatura policial en América Latina se desarrolló de una forma de denuncia social, y las narraciones de enigma se transformaron en una nueva manera de señalar la corrupción del Estado y de los ciudadanos. Novelas como Operación Masacre de Rodolfo Walsh en Argentina o la ya mencionada El complot mongol en México abrieron paso a lo que posteriormente se conocería como neopolicial, una variante ficcional con detectives al margen de la ley, pero con posturas éticas definidas, con una conciencia social y una militancia política de izquierdas. A diferencia del relato policial norteamericano y europeo, las historias latinoamericanas no llegan a la resolución de incógnitas planteadas en un inicio, sino al señalamiento de la fragilidad de las estructuras políticas, casi siempre corrompidas, que atentan contra la vida cotidiana de las personas.
Por lo tanto, el objetivo del neopolicial latinoamericano no es narrar un entorno al equilibrio, un retorno al equilibrio anterior al crimen o un restablecimiento final de la justicia, pues el detective o quien sea que cumpla ese papel se verá atrapado por un sistema que niega esa posibilidad. Dentro del neopolicial latinoamericano es posible hablar de dos vertientes que conviven de modo simultáneo, una de temática erudita y otra de índole más popular. La diferencia entre ambas, aunque no hay una frontera precisa, radica en su forma discursiva. Por un lado, el género duro, que tiende a hacer explícita su filiación a la normatividad estructural de la narrativa policial y a la violencia del entorno. Por otro, existe una narrativa policial de aspiraciones más estéticas, es decir, una vertiente que incluso ha sido aceptada en los estudios literarios, a diferencia de la primera, y a la cual podemos llamar erudita, que recurre más al terreno de la metaficcionalidad, de la intertextualidad y de la parodia hacia los esquemas del género para construir sus tramas. Además del argentino Jorge Luis Borges, que es un referente para este tipo de narración policial, no solo en América Latina, sino en muchas otras literaturas, está Ricardo Piglia, gran conocedor del género y autor de novelas y relatos que conjugan erudición y trama detectivesca llevados por su personaje Emilio Renzi. Tenemos también, por ejemplo, a Jorge Volpi, que con En busca de Klingsor lleva la intriga policial al mundo de la ciencia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El cubano Leonardo Padura, que en su novela El hombre que amaba a los perros pone a La Habana como uno de los centros de la política internacional del siglo XX, y con la novela de Mi vida reconstruye el orden de la historia literaria cubana y de los numerosos exilios intelectuales de Cuba. O finalmente Roberto Bolaño, quien opta por personajes excéntricos que en distintos contextos intentan resolver enigmas vinculados con manuscritos o escritores perdidos. En la actualidad, muchos otros escritores y escritoras utilizan las fórmulas de la narrativa de detectives para plantear tramas que hagan visibles problemáticas concretas, como los feminicidios, la desigualdad económica, el narcotráfico, la migración forzada y las desapariciones. De esta manera, la historia literaria de la novela policial latinoamericana ha estado y seguirá estando relacionada con su problemática social, desde aquella que tiene como objetivo denunciar abiertamente la injusticia hasta aquella que se decanta por la reflexión metaliteraria, a veces con tintes más políticos, a veces encerrada en su propia ficcionalidad y casi siempre con un ánimo subversivo frente al poder y frente al orden canónico literario. Muchas gracias.